Bueno, pues muy buenas tardes. Reitero la bienvenida a esta primera edición de la Jornada Romancero, un legado para todas las orillas. Y concretamente esta mesa redonda titulada Romancero de La Gomera, una herencia histórica que nos sobrepasa, y contamos para ello con la presencia de Marcos Hormiga, Eduardo Luque y Daniel Ventura. He sabido que la tradición que vive en las islas es heredada de muchas influencias, ya que Canarias en sí, con respecto a América, es un viaje de ida y vuelta, un puente necesario entre las dos orillas del Atlántico que ha servido para llevar la cultura de esta orilla y traerla de la otra orilla. Y una de esas muchas influencias se refleja en la poesía oral, que no se manifiesta de una única forma, sino de diversas maneras. Y ejemplo de ello es el romance, que es el tema central y que nos compete en esta mesa redonda. Y para conocer lo que es un romance, comenzaremos con Marcos Hormiga, para que nos dé esta pequeña introducción y ponernos en contexto. En la isla de La Gomera creo yo que aprendería más de ustedes qué es el romance que lo que vengo a decir yo sobre. Pero sí, el romance como género literario tiene un origen y sorprendentemente se debe a las conquistas de tierras europeas de los mozárabes y de los árabes en la zona de Roncesvalles, siglos VII y VIII principalmente, donde se gestan unos cantares que ustedes reconocerán como la Chanson de Roland, la canción de Roland, que más tarde acabará en España, siglos más tarde, con la introducción de lo que sería el primer poema épico que reconoce la literatura castellana, que es el poema del Vino Cid, ¿verdad? A raíz de extractos del poema del Vino Cid se va extendiendo el romancero. Una cosa interesante en la que quiero parar un segundo y es que Mateo Cabrera de Fuerteventura, Tizcamanita, murió hace escasamente un par de meses. En una entrevista me cantó Fiera pidió Olivero el bautismo verdadero. Y yo no sabía que me estaba cantando, lo digo en serio. Estaba hablando de un personaje, Fierabras, de la canción de Roland. Imagínense ustedes. El personaje, por supuesto, y el romance no llegó a Canarias sino siglos más tarde, pero probablemente no con toda seguridad, con la conquista, ¿cierto? Los conquistadores venían acompañados de los frailes y los unos hacían la conquista oral y cultural de las islas y los otros la conquista de la fe. Lo que quiero decirles es que Fierabras es un personaje de la canción de Roland, imagínense, ¿no? Y todavía estaba vivo en la cultura popular y estamos hablando de 14, 15 siglos de pervivencia, a mí me pareció un milagro, ¿no? Aunque solo fuera un responder. El romance se expande por todas las islas, desde el punto de vista de Marcial Morera. La lengua castellana parte principalmente de la primera conquista, 1402-1404, Betancuria, Teguise, y con posterioridad ya con la caída de Gran Canaria, 1476, ¿verdad? Y demás, pues ya se expande no solo la cultura española, sino lo que trae la cultura del momento. La cultura castellana, no española existía. Lo que trae la cultura castellana. Y lo que trae la cultura castellana es la lengua castellana. Y lo que viene con la lengua castellana es una forma de profetizar la fe y de profetizar las pautas de conducta de las personas. Yo quiero hacer hincapié en algo porque soy lingüista. Nuestro código de pensamiento es el lenguaje. Nosotros no pensamos por ciencia infusa, nosotros pensamos con la lengua española, con el español. Las personas que aquí estamos razonamos, decidimos sobre una acción, la que quiera que sea, que vamos a hacer mañana, a través de códigos lingüísticos. El español no es tan solo un vehículo de la transmisión oral, de la transmisión del conocimiento, de la transmisión comunicativa. Es el vehículo del pensamiento. Pensamos en la lengua madre, siempre, todas las culturas, ¿cierto? Y eso es importante. Con respecto al romance, y un poco por acabar tal,
Las diferentes variantes que se dan en todas las islas se diversifican y se han perdido en todas las islas, con una excepción. El lugar de habla hispana de mayor extensión en el planeta se da en la isla de La Gomera. No hay lugar en el mundo, no lo busquen en Chile, ni lo busquen en Perú, ni lo busquen en México, ni lo busquen en las Islas Canarias, donde ya desapareció, donde se da con mayor fuerza y única, no solo el romance, sino el baile romanceado, la romanza, es en la isla de La Gomera. Y rompo una lanza en favor de el valor patrimonial que tiene que se recoja. Yo recojo un extracto de romance en Fuerteventura, Fiera Brás, pidió a Olivero el bautizo verdadero, y me quedo como si me hubiesen dado el regalo de Navidad, lo digo en serio, ¿no? Y vienes a La Gomera y recoges un romance completo de 120 versos, de 230 versos, que eso es inconcebible fuera del espacio de la isla de La Gomera. Así que tienen un patrimonio cuyo origen se establece en el siglo VI y VII, se expande en el siglo XI, XII principalmente, llega a Canarias en el XV y se ha mantenido vivo en La Gomera durante 5 siglos, mientras que en el resto del mundo de habla hispana ha prácticamente desaparecido. No, prácticamente no, ha desaparecido, es lo que quería decir. Pues ahora que comentas la importancia del romance en La Gomera, yo creo que cabría preguntarnos por qué sigue tan vivo la isla de La Gomera y cómo sigue y cómo se da en la actualidad. Eduardo, si tú... Bueno, yo creo que, buenas tardes. Creo que La Gomera tiene una fortuna grande, y es que podríamos llamarla la isla de las reliquias vivas. Lo que nos enorgullece como gomeros, casi todo comparte el común denominador de que son reliquias vivas. Nuestro parque Arajonay, nuestra Lorisilva, es una reliquia viva de los bosques que durante el terciario ocuparon toda Europa. Nuestro silbo es una reliquia viva de formas de comunicación bereberes que por obra y magia de la historia pervivieron aquí con sutilidad. Y el romance, pues exactamente lo mismo. El romance yo creo que llega a La Gomera en el siglo XV como parte inherente de la cultura de los colonos que llegaron aquí. Hay que tener en cuenta un elemento geográfico clave y un elemento histórico. El elemento histórico es el siguiente: la isla de La Gomera es la única isla de Canarias nunca conquistada. Cuando se establece aquí el señorío de los Peraza, una conquista de señorío, evidentemente esos señores que vienen aquí, los Peraza en este caso, con una mentalidad feudal, medieval, lo que querían era obtener beneficio de sus tierras, simple y llanamente. Con esa finalidad se adscriben y consiguen los derechos sobre la isla de La Gomera, sobre la isla del Hierro, como lo habían hecho sobre Lanzarote o sobre Fuerteventura. ¿Qué pasa? Que La Gomera es la isla probablemente más difícil orográficamente de todo el archipiélago. Solo hay que asomarse al balcón para comprobarlo. ¿Qué colono de Portugal, de Madeira, de Castilla, de Aragón iba a venir a La Gomera a matarse, a hacer paredones, ¿no?, para arañarle tierra a las lomadas y poder plantar y poder producir? Los condes fueron conscientes de eso. O sea, en La Gomera, primero, se respetó muchísimo a la población aborigen, ¿no? Aunque es cierto que el terrible suceso de la rebelión de los gomeros, pues podríamos hablar largo y tendido de eso, pero en un primer momento se respetó porque los condes necesitaban esa población para la explotación económica de la isla. Y esos colonos castellanos que llegaron, eso habría que estudiar profundamente cómo tuvo que haber sido ese proceso de aculturación, pero
el caso es que no sabemos cómo esas estructuras musicales que probablemente conservaban los antiguos gomeros en gran medida, encontraron en esos textos castellanos el recurso literario para ser interpretados. De esa simbiosis de elementos, de la percusión y de la influencia castellana, nace, como bien decía Marcos, la danza romancesca más singular de cuantas se conservan en España, que es el baile del tambor. Hay por tanto un condicionante histórico clave. Eso es el momento del encuentro, podríamos decir. Decía que La Gomera es la isla de las reliquias vivas. Contexto geográfico. Canarias, dentro del contexto español, es un área caracterizada por el aislamiento. Las islas menores, ese aislamiento lo elevan al cuadrado respecto a las capitalinas, o respecto a las de la lengua, mejor hablando en términos históricos, más certero. Y la meseta central de la isla de La Gomera, ese aislamiento lo eleva no ya al cuadrado, sino al cubo. De tal manera que si metemos en el mismo recipiente esa población que permanece, ese texto que se inserta y el desarrollo histórico de una isla que durante prácticamente 5 siglos, desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XX, no va a recibir una influencia externa profunda, nos encontramos la maravilla que tenemos actualmente, lo que decía Mario, el romancero de La Gomera. Es decir, un corpus de romances donde todos esos textos que nos comentaba de origen tardo-medieval, enriquecidos durante toda la Edad Moderna, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, llega aquí, se instaura aquí, pervive aquí y nos ofrece en pleno año 2025, como decía él, uno de los patrimonios orales más ricos, no ya de España, sino de todo el planeta. Por eso creo que es interesante tener estos encuentros para que nos demos cuenta del valor que esos textos tienen. Porque muchas veces, dentro del folclore, pues la parte musical, la parte dancística, nos resulta mucho más atractiva, mucho más visual, mucho más espectacular en el mejor sentido de la palabra, y el texto que se pierde entre el responder y el canto y el tal, pues como no le prestamos asunto. Pero creo que hay ahí un factor determinante, ¿no? Entonces, como a modo de conclusión, yo me quedaría con eso. Una reliquia, la isla de las reliquias vivas, y la hermenéutica histórica maravillosa que nos permite a día de hoy gozar de ese patrimonio y la enorme responsabilidad que es disponer de él. Solo un apunte que olvidé antes y que es algo interesantísimo. No hay fenómeno de transmisión oral en el planeta Tierra que haya pervivido entre 10 y 11 siglos. Ninguno. Ustedes no lo van a encontrar ni en una tribu suajili, por poner un ejemplo, ni por supuesto en Estados Unidos, ni en zonas conquistadas de América, ni siquiera en Centro Europa. No hay. Un fenómeno que se haya convertido en el romance que nace en el siglo XI aproximadamente, no se mantiene en ningún otro lugar del mundo. Es decir, el romance que pervive aquí es de una calidad etnográfica fuera de lo común, absolutamente, ¿no? Y eso sí quería recalcarlo, y perdón. Bueno, hablando de las particularidades del romancero de La Gomera, ¿no? Yo creo que al final el romance, cuando llegó a las islas, se adaptó, ¿no?, al contexto particular y cultural de cada isla. Podríamos hablar entonces de que existe un romancero canario como tal, con sus propias características. Hombre, sí, es verdad. Buenas tardes a todos, primero que nada.
Sí es verdad que hay diferentes versiones de los romances que coinciden en las diferentes islas, y hay otras que son excepcionales, ¿no?, dentro de lo que es el mundo del romancero, como podría ser aquí, tal y como han venido comentando tanto Marco Olmedo como Eduardo Duque. Hay diferentes variables que permiten que el romancero en La Gomera permanezca y perdure 5 siglos, desde lo que es la llegada de los castellanos con los episodios de conquista hasta mediados del siglo XX, con el fenómeno también de la migración, la terciarización económica y pues la apertura a un cambio prácticamente, como decimos a veces, hasta de civilización, podríamos decir. La Gomera vive en un contexto geográfico muy determinado. En este caso, como ha mencionado Eduardo, el condicionamiento geográfico, el aislamiento geográfico, pues es el que permite que esa forma, esas características de la sociedad, pues permanezcan junto a la cultura a lo largo de bastantes décadas y siglos, ¿no? A su vez, en el mundo de la cultura, ya hemos hablado sobre lo que venía haciendo el mundo del romance con la llegada del habla castellana, y lo hablamos antes un poco también acerca de la importancia también de la religión, cómo llegar a una población donde hay que hacer ese proceso de evangelización, de culturizar nuevamente en el mundo del catolicismo, también con los romances, que es uno de los primeros pues, trabajos que también se van llevando a cabo en las investigaciones de los años 80, y ven cómo esa vinculación, sobre todo con la Virgen María, Canarias es un territorio muy mariano, que vinculan esas historias romancescas también con la propia religión, que van indagando poco a poco en la sociedad gomera, ¿no? Y por eso se ve interrumpido, por así decir, esa herencia de generación en generación, pues en los fenómenos ya bien entrado el siglo XX. Tenemos que tener en cuenta también que no tan solo en lo que es la manifestación musical, lo que es el baile del tambor, perviven esos romances, pues al fin y al cabo la tradición oral también pervivía en casa. Es lo que decía Eduardo, el contexto social también era totalmente diferente. Hay diferentes obras que, por ejemplo, la de José Ángel López Viera, que es un estudio etnográfico de La Gomera, cómo era La Gomera en el siglo XX, imagínense, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, siglo XIX. Prácticamente había permanecido estática durante todo ese tiempo. Y dentro de la propia práctica familiar, pues el romance estaba vivo en la casa, ¿no? Y era una forma también de expresión, de hacer comunidad, y es la que pervivía, pues, esa permanencia y esa herencia de generación en generación. Volviendo a la pregunta inicial que lanzaba al viento, pues hay particularidades dentro de los diferentes romanceros de Canarias, sobre todo de La Gomera, pues cuenta con 2 pilares fundamentales dentro del propio romancero, como puede ser una de las versiones, 2 versiones recogidas por Maximiano Trapero en el año 83, sobre uno de esos pasajes que comentaba Marcos al principio, del cantar del Mío Cid, del poema del Mío Cid, que se encuentran en el cercado de Inchipude, bajo la voz de Ruperto Barrera Quimea y don Antonio Ortiz Herrera, los cuales pues, son capaces de recitar y recoger esos romances que tienen su origen en el tiempo en esos cantares medievales de los que comentaba al principio. Por lo tanto, es uno de los principales pues, hallazgos de La Gomera, que lo hace particular y que lo pone al alza, ¿no? Incluso cuando escuchamos las grabaciones de don Antonio Ortiz haciendo alusión al romance del Cid, él dice que de su propia madre sabía más largo el romance, lo que él solo se ha permitido hasta ahí. Sí, es verdad que ahí vemos esa herencia de lo que es la oralidad, el potencial que tiene la oralidad en lo que es la sociedad gomera.
Y otro de los romances que también podríamos destacar es uno de los episodios que se llevan también en el siglo XV con la conquista de Granada, que sería de Río Verde, más conocido como el romance de Saavedra, que cuenta una de esas guerras en Granada, uno de los episodios que tienen lugar ahí, ¿no? Y pues aparte de estos dos romances tan característicos de La Gomera, pues podríamos encontrar infinidades de ejemplos, ¿no? Maximiano Trapero, que es uno de los máximos investigadores que tiene el romance, ya no solo en La Gomera, sino y tampoco a nivel canario, sino también pues ha cruzado también el charco y ha estado en lo que es la isla de Cuba, pues señalaba que en los antecedentes de lo que era el romancero general, Menéndez Pidal en los años 50 había recogido tan solo 21 versiones de romances en La Gomera. Y casi 20-30 años después, este hombre pues consigue llegar cerca alrededor de 140 versiones, por lo que se ve que también La Gomera, en ese contexto histórico en el que estamos hablando, dentro del mundo investigador, lo que señalaba Eduardo Llano como isla de Realengo, ¿no? Pero dentro del mundo investigador ya centrado en el siglo XX, se centraba más en las islas capitalinas, las principales, en este caso sobre todo Tenerife, y es verdad que La Palma también la acogía bastante, pero las islas de incluso Fuerteventura solo recopilaron una versión. Y yo creo que Marco Hormigo podrá decirnos que tan solo una no creo que lo olvide. El principal recopilador de Fuerteventura fue Cuyen del Castillo, que nos hablaba de... En Fuerteventura se da un fenómeno maravilloso que yo quiero contar, único en las islas, que yo sepa, y es que la recogida se hace a mano. Yo no sé si aquí se hace con la hoz o con norma. La recogida de las mieses, ¿cómo se hace aquí? A mano, allá también. Y tenía un romanceador. O sea, las jornadas se llamaban jornadas de blandura. Y es que si le da el sol, como ustedes saben al grano, cuando intentas con las lentejas, pues se te esparcen y tienes que recogerlas por la noche. Eran noches de luna que se recogía las islas cerealistas, imagínense, ¿no? La cebada no. La cebada permitía la calor, fíjense ustedes. Entonces había como una especie de ritual. Había un romanceador. Y este romanceador no trabajaba, bueno, sí trabajaba romanceando, naturalmente. El resto de la gente, ¿cómo llaman ustedes? ¿Responder o pie de romance? Pie de romance. ¿Pie de los dos? El pie de romance es el texto y el responder es el canto. El respondero para nosotros es, por ejemplo, dice Rondán Olivero, ¿cómo te va, compañero? Volviendo a lo de anterior, porque Rondán dice pie de romance. El pie de romance para nosotros es lo que canta el público en general, que es lo que hacen ustedes también, ¿cierto? Hay un romanceador principal y eso se hacía mientras se arrancaba. Es más, el ritmo de arrancada en ocasiones lo marcaba la velocidad del romanceador. Entonces ya la gente estaba declarada a determinada hora de la noche o de la mañana y se dejaban ir un poquito en el piedro para que la gente fuera arrancando de acuerdo con el ritmo de dice Rondán, arrancando con velocidad y demás. ¿Y por qué dije yo esto? Ah, sí. Los fenómenos del folclore se dan de acuerdo con el hecho que lo sustenta. Mi padre, que en paz descanse, cantaba canciones de Morena. Oh, morenita, oh, morenita, oh, que viene la pintada y te come la cana, cogiendo morenas en los charcos, y cosas por el estilo, ¿no? Si eso desaparece, si las morenas de los charcos desaparecen y desaparece la actividad que lo sustenta. Si desaparece la actividad agrícola que sustentaba el romance desaparece. ¿Qué pasa en La Gomera? ¿Por qué no desaparece en La Gomera? Porque nosotros celebramos Isa, Forías, Malagueñas y lo consideramos folclore festivo. Y La Gomera, el folclore festivo es el baile del tambor y el romance. Y ese es también, entre otras particularidades,
es algo fundamental que se ha sostenido, ¿verdad? Ustedes celebran, tengo entendido, un cumpleaños con un, ¿cierto? O antiguamente, por lo menos. Se presentan diferentes festividades que, Claro. que no tengan que ver Claro. estrictamente con lo religioso. Claro. Sí, es verdad que se ha permanecido a lo largo del tiempo Claro. en lo que son las festividades religiosas, en esas procesiones con los santos patronos y demás, pero está presente en la vida del gobierno, yo creo que históricamente pues, en diferentes etapas, no solamente. Nosotros le cantamos a la Virgen de la Peña pues, una gisa y una polilla y una malagueña. Y ustedes le cantan pues, el romance. Y esa pervivencia ha permitido que se conserve aquí. No sé si era esa la pregunta porque me lié yo solo, ¿no? La verdad que no estoy muy seguro de lo que quería decir al final. Pero era que vamos a poner los tiros, ¿no? Sí. Bueno, comentaba Daniel también el cambio, ¿no?, social y cultural, que eso también afecta, ¿no?, a las tradiciones. Y en cuanto al romance en La Gomera, en la actualidad se han detectado variaciones en el contenido o en las formas de canto. Uno de los dos que quiere contestar, ¿no? Bueno, desde que se realizan las primeras investigaciones aquí en La Gomera, ¿no?, según también las fuentes que podemos hallar, sobre todo en los años 80, sí es verdad que hay diferentes fenómenos con ese cambio también de la sociedad, ese cambio económico, pues que conllevan a la pérdida o al olvido de esas tradiciones, ¿no? Ya lo decía Marcos con el caso de Fuerteventura, que cambiamos un escenario socioeconómico por otro, por lo tanto la agricultura se ha desplazado por otro fenómeno económico y por tanto esos romances y esa cultura que estaba ligada estrechamente a las labores de labranza, pues se ven sustituidas o se pierden en el olvido. En el caso de La Gomera, como venimos diciendo desde el principio, hay un salto generacional. Hay un salto generacional que ya en los años 80, con las primeras investigaciones, es notorio, porque la mayoría de los informantes tiene más de 50, 60 años. Por lo tanto, ya vamos viendo, sí es verdad que va quedando algunos puntales, algunos muchachillos que van aprendiéndose eso y que continúan esa tradición, más bien ligada ya no a ese romance de boca a boca, herencia en las casas, sino más vinculado a la festividad con el baile del tambor. También en el contexto histórico que tiene lugar a finales del siglo XX, vemos, además de los cambios políticos y sociales económicos, vemos que la cultura, sobre todo a finales del siglo, se intenta recuperar, ¿no? Ya sobre todo en numerosos estudios del profesor Trapero, lo comenta ya él en esa época sobre el intento de esas nuevas generaciones rescatarlo de sus abuelos, porque ya fueron sus padres ese salto generacional que abandonaron, incluso como pasaba aquí en la isla de La Gomera, se avergonzaban por esa práctica de mira los viejos cantando, eso no. Incluso los propios viejos pensaban que no se iban a morir nunca. Entonces también hay un poco de esa praxis, ¿no? Y lo que venía diciendo, ya con la llegada de los años 90, sobre todo la amplitud sobre el interés de rescatar todo eso por parte de los abuelos, encontramos, por ejemplo, el nacimiento de diferentes festivales folclóricos, programas folclóricos. Por lo tanto, esa demanda promueve también la creación de diferentes agrupaciones. Aquí al principio, en la isla de La Gomera, son dos. Serían los coros de danza del Viejo y Agudo, comandados por Lilias Cario, y luego los magos de Ñibude, en la zona de Ñibude, efectivamente, ¿no? Y en ese caso todavía perviven ese romancero tradicional, porque los componentes de esas agrupaciones pues son los que se han aprendido de los padres, todos esos romances, han participado en el día a día pues, haciendo lo mismo, ¿no? Dentro de, como decía también en otro de los apuntes, la aparición
de nuevas agrupaciones y de nuevos jóvenes interesados por el romancero, era una alegría, ¿no? Porque se interesaban por ese romancero tradicional, por conocerlo, por transmitirlo, por divulgarlo correctamente. Sí es verdad que en el caso de La Gomera no desaparece, pero se ve modificado. Quizá no hay un arraigo tan puro y natural a lo que se venía haciendo en la práctica con esos diferentes bienes. Y el romancero tradicional va perdiendo mucha fuerza, ¿no? Y se ve desplazado por otro tipo de romance que ya recae más en la improvisación local, en la inmortalizar diferentes sucesos, que no es otra cosa sino pues, el mismo sistema del romance, como explicaba Marcos al principio, de la misma métrica, intentar jugar también con esos vocablos conocedores también de esos romances heroicos, y se va perdiendo lo que es esa línea. ¿Cuál era la pregunta? Si se habían observado cambios en la forma del contenido del romance. No vamos pasando después vamos a darlo más tarde entonces lo otro. Pero sí, generalmente, pues en ese caso, la pervivencia sí es verdad que aparentemente el baile del tambor sigue dándose lugar. La cosa es que hay que atender a poco. Y de ahí esa pregunta, ¿no? Si ha sufrido variaciones, si se ha perdido, si no se ha mantenido, ¿de qué forma? Eso es algo que tengo que atender. Yo creo que tenemos que antes cuando bajábamos de Pina, ¿no? Venía hablando con Marcos en el coche sobre la Odisea, la Tajoná y no sé qué, y estábamos ahí divagando sobre cómo sería La Gomera, decíamos hace 1000 años, ¿no? O hace, no sé, lo que sea. Y me decía, Marcos, dice, probablemente tampoco ha cambiado tanto en 1000 años. Dice, geológicamente 1000 años no son nada, es cierto. ¿Y por qué les digo esto? Porque se me quedó así dando vueltas en la cabeza. Creo que nosotros hoy somos parte del cambio y no somos capaces de ver el cambio porque estamos dentro de él. Respecto a lo que comentaba, me explico. Mira, la Gomera, Marcos decía que en 1000 años cambia poco, pero en 30 años cambió lo que no había cambiado en 500. Entonces, toda, ¿no? Pero aquí fue por ese plus de aislamiento, fue especialmente significativo ese cambio. Porque tuvo también un desarrollo y un organigrama muy particular, basado sobre todo en la migración. Antes hablaba Daniel, de la tercerización económica. La Gomera pasa en los años 60 de una economía de subsistencia a una economía asalariada y a una economía terciarizada, basada en el sector terciario. Se abandona el sector primario, la agricultura, la ganadería, y se fomenta el sector turístico. Claro, para los hijos de esa generación es mucho más cómodo trabajar en un restaurante, en un complejo hotelero o ser albañil, que por lo menos te dan los domingos libres o los sábados por la tarde, que estar aperreado detrás de las cámaras que no respetan ni el Viernes Santo. De hecho, si uno habla con los hijos de toda esa generación, todos te dicen lo mismo. Yo, bastantes cabras que crié, bastantes papas que planté, bastantes piñas que farropié. Y entonces aparece como un rechazo hacia ese tipo de cultura tradicional. Porque en toda esa cultura tradicional también se advierte una forma de vida muy difícil, terriblemente difícil. Lo decía Marcos cuando veníamos al aeropuerto ahora. Dice, ¿cuánto ha trabajado el gomero
para peinar con paredones toda esta isla. Total. No lo traes por la carretera de Jogobola para que viera las tiras de terreno que hay en Tamargala plantados de viña, porque está en obra. Porque ahí no podemos hacer cuenta de lo que ha trabajado Homero. Y también todo este sustrato oral era parte de esa cultura. En ese cambio, que como me gusta decir, no es un cambio de época, es un cambio de civilización, totalmente. Se pasa de una concepción de la tradición como parte inherente de la vida. La palabra tradición etimológicamente proviene del verbo latino tradere, es algo que se trae. Yo las tradiciones las traigo conmigo, las transporto, donde yo voy va mi tradición. Hay un ejemplo precioso que cuenta José Ángel López Viera de Domingo Niebla, cuando se fue, por ejemplo, un maravilloso romanceador de Guadalajara y el Rey, que cuando emigra a Venezuela dice que se lleva el tambor para tener ahí un pedazo de La Gomera en la mano. Porque para esa gente la tradición es algo que se trae consigo mismo. Esa generación perdida, que son los hijos de todos esos grandes romanceadores viejos que conocimos, que si se fijan, muy pocos de ellos mantuvieron el testigo, después prácticamente ninguno. Ya cuando los nietos de esos viejos, que somos nosotros, yo sé una forma de hablar, ¿no? Generacionalista hablando, digo, cuando nosotros ya queremos retomar ese testigo, ya eso para nosotros no es una tradición vernácula, natural, es folclore. La tradición se presenta, el folclore se representa. No sé si vemos la diferencia, no es lo mismo, ¿verdad? La tradición se presenta, se vive en la vida, se presencia. El folclore se representa en un contexto aislado. Eso nos ha cambiado el paradigma. Hay una anécdota muy curiosa que habla Isidro Ortiz, ¿no? Que él cuenta, que recuerda de cuando iban a Gelián, a la zona baja de Tipudi, a Gueleica y a todos aquellos reores, a la época de la siega, iban a trillar el grano, ¿no? Y entonces, cuando se paraba el viento en la era, que no se podía ventar porque no había viento que se llevara la paja, se sentaban y pegaban a majar en el ceazo y a cantar el romance hasta que el viento volviera. Y eso es una forma de divertirse, natural. Entonces creo que el romance ha sufrido cambios porque el mundo también ha sufrido cambios. Y a nosotros que somos parte del problema, en el sentido de ese cambio generacional, nos corresponde hacer un ejercicio profundo, meditado, consciente, de discernimiento para distinguir los signos de los tiempos y para reconocer qué es aquello que nace de la evolución natural de la tradición y la enriquece y qué es aquello que la dinamita y la destruye. Porque no es fácil de delimitar un aspecto y otro. Y eso a nosotros nos corresponde discernirlo. Porque como decíamos, nosotros que estamos insertos en ese cambio no tenemos la perspectiva temporal para analizar lo que está pasando, ¿no? Cuando, por ejemplo, quizá Maximiano Trapero aunque es cierto que, por ejemplo, tanto José Ángel como Maximiano hacen casi unas profecías a posteriori de lo que sucedería que realmente han sido muy acertadas en un tanto por ciento elevadísimo. Pero hay que plantearse esa cuestión. Y sobre todo, nosotros, como parte activa, cuando acabemos esta mesa redonda, vamos a representar un pequeño espectáculo sobre el romancero que se llama Eslabones. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que el romancero como fenómeno oral es una cadena de transmisión y una cadena precisa de eslabones para construirse. Hay un escritor maravilloso, se lo recomiendo muchísimo, inglés, que se llama Chesterton. Chesterton tiene una obrita que se llama El hombre que sabía demasiado, y en esa obra dice una frase maravillosa que es la siguiente:
cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro papel como eslabón débil para que no seamos el eslabón débil de la cadena. Volviendo un poco a lo que comentaba Daniel sobre la vivencia, ¿no?, que tenía el romance, que tiene el romance en el ámbito familiar, también podemos destacar el papel de la mujer, ¿no? La mujer ha tenido un papel importante dentro de lo que es la transmisión oral. Y en relación con el romance, ¿qué papel ha tenido la mujer? Sí, es verdad que en el caso, por ejemplo, de la Gomera, que es uno de los temas que también le sorprende a Maximiano cuando llega, que la mayoría de los informantes son hombres. Pero sí es verdad que permanecen en diferentes mujeres grandes versiones de romance. Sí es verdad que en este caso pues, es la minoría, pero también tiene su papel importante, tanto como dueñas del romance, de que participan en ese relevo generacional, como romanceadoras, grandes romanceadoras, que también son partícipes en el baile del tambor. No es que sea no solo los hombres, en ese caso hay una convivencia. Generalmente lo podemos ver en diferentes fuentes documentales, entre fotos, fotografías, diferentes vídeos. Hay una convivencia, pues al fin y al cabo era esa forma de evadirse de esas tareas diarias, pues el baile del tambor era en lo que se representaba, ¿no? Se manifestaba. Y en ese caso, pues las mujeres también formaban parte de ese compendio. Las mujeres, en ese caso hay grandes romanceadoras, como venía diciendo, podríamos destacar como no a diferentes personas de la zona alta también, ¿no? Y el papel casi más importante dentro de lo que es ya no el romance, sino el baile del tambor, residía en el baile. Pues mucha gente piensa, no, porque el hombre, al fin y al cabo la mujer, era la que aguantaba siempre bailando. Era capaz de sacar al hombre las diferentes mudanzas, es decir, las diferentes formas de bailar el tambor. Pues ese era su papel, que incluso a finales del 20 llegaban a ser hasta concursos, diferentes concursos en diferentes festividades enmarcadas en fiestas patronales, ¿no? Pero podríamos decir que también es un papel fundamental el de la mujer, tanto en el baile del tambor como en el romancero. Sí, sin duda. Yo respecto al tema de la mujer, creo que hoy como que todo se ve en el tema de la perspectiva de género y no se analiza, se trata como de entender, ¿no? Porque es cierto, ha existido, ¿no?, esa visión dialéctica de los roles de género, pero creo que basta con... Esta, por ejemplo, es la última edición del Romancero de la Gomera del año 2018, muy ampliada de Maximiano Trapero. Creo que basta con revisar esto para darnos cuenta que, incluso por encima de muchos hombres, 3 de las voces más autorizadas del romancero de la Gomera eran femeninas. Esperanza Conrado Hernández, de la Palmita recién de Namulo, Angelina Niebla, de La Saya, y doña Concha Dorta de Niebla, la esposa de Domingo que nombramos antes, de Guadalajara del Rey. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en esa columna, nosotros vemos un revestimiento de madera. Ese revestimiento es simplemente ornamental. El verdadero pilar está detrás. Con la tradición oral ha pasado lo mismo. La mujer quizás no ha tenido la visibilidad que ha tenido el hombre. El hombre puede ser revestimiento de madera, pero la ha sostenido. Ha sido quien ha mantenido el testigo, quien lo ha enseñado a los hijos. Y qué curioso, si nos fijamos en el romancero, las versiones más completas de romances son justamente de mujeres. Quizás porque el hecho de que muchas cantaban, es cierto, pero otras muchas no lo hacían. Concha Dorta, por ejemplo, no lo hacía. Pero es cierto que quizás el hecho de no cantar les permitía conservar unas versiones de muchísima mayor calidad. Porque el hombre al final solo acaba quedándose con
con los versos que le da tiempo de cantar en una procesión. Si nos fijamos, muchas de las versiones de los romances masculinas son versiones cegadas o cortadas. Sin embargo, en las femeninas no sucede eso. Hay unas versiones deliciosas que han sido elogiadas por importantes estudiosos del romancero. Una versión maravillosa del romance de Cirlana por Angelina Niebla. Una versión increíblemente espectacular del romance de Jacinto del Castillo de Concha Dorta. En práctica, en muy pocos hombres de La Gomera se ve eso. Entonces, yo creo que esa visión dialéctica de los géneros, que es cierto, está ahí, gracias a Dios, afortunadamente, no operó en La Gomera con toda la crudeza. Y vuelvo al ejemplo del Sidney. El hombre estaba de cara a la galería, pero la mujer sostenía. De hecho, yo les recomiendo, de verdad, muchos lo conocerán, pero si ponen en internet Fondo de Literatura Oral Maximiano Trapero, están ahí disponibles gratuitamente todas las entrevistas que desde los años 80 se hicieron en La Gomera. A un clic los tenemos en el teléfono móvil y basta poner en el repositorio cualquier término para escucharlo. Eso es la fuente limpia, primitiva, sin adulterar. Y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta en muchas entrevistas cómo Maximiano pregunta, ¿no? Y el hombre, hay una especialmente simpática que sale Prudencio y Dolores, la mujer. No sé si Margarita sabe quién es esa gente. Bueno, pues salen allí, ¿no? Y entonces Dolores le pregunta a Maximiano y Prudencio trataba como todo el rato de interrumpirla, ¿no? Y Dolores se sobreponía. Y al final, casi que las versiones de ella eran mejores que las de él. Ahí hay un tema interesantísimo en la transmisión. Y al final, no nos engañemos, aunque de cara a la galería podría parecer otra cosa, la cultura canaria y La Gomera en concreto era una cultura muy matriarcal. Y eso se percibía también en la importancia de la transmisión oral en la mujer. Bueno, hablando también de esa importancia de la transmisión oral, también hay un fenómeno interesante que es la improvisación oral. ¿Tiene cabida en el romance la improvisación? Se improvisa romances también. Ahí hablan ustedes, yo. En Fuerteventura no. Yo sé que en La Gomera sí, porque he visto a Eduardo sobre la marcha actuar y recitar un romance tradicional con un pie de romance moderno. Bueno, moderno no, de improvisación. En el aeropuerto de la Fama. Sí. Claro, al final aquí estamos hablando que el romance, esas historias heroicas, esas historias de diferente índole, ¿no? Pues eran las que permanecían y entretenían, pues, en el contexto social. Y en la vinculación con el baile del tambor, lo que exponía, lo que hacía notorio el instante, esa importancia no residía en el romance. El romance era ese romance que te habían aprendido, ese romance perteneciente al romance tradicional, y esa improvisación recaía en el pie del romance, lo que se canta, lo alusivo al lugar. No he visto en ninguna fiesta procesión más linda que esta. Eso puede decir en un par de versos que permanezca en ese lugar, que te identifique dónde estamos, dónde nos encontramos. Vine a ver a Santa Rosa, una santa muy preciosa. Ya te dice que está en un determinado lugar, ¿no? Qué sé yo, hay un montón de pies de romance que incluso pues, llegan a la actualidad cuando reivindicamos pues, cualquier cosa. Como llegaron a ser estos muñecos hace un par de años con el propio circo. Se sabe en el mundo entero que el circo es solo Gomera. Infinidad de aspectos de la vida del gomero. Sube al cielo María del Pino y ruega a Dios por tu padrino. Otro de los episodios en el que también se veía presente el baile del tambor. Dichoso aquel que navega para volver a su tierra.
muestra esa congoja, ese anhelo a la tierra. Ahí es donde recae la verdadera improvisación dentro del baile del tambor. Unido al romancero tradicional, esa improvisación recae en los pies. Y es donde se tiene que expresar esa poesía, esa lírica, ¿no? De un pie, pues bien armado. Eso es interesantísimo, porque es que la verdad que es increíble la riqueza de la tradición oral de la música. Es que es increíble. Fíjate, dentro del fenómeno del romancero, aquí en La Gomera, se pueden distinguir dos cosas. Primero, el romancero tradicional. El romancero, los romances, que la gente además conocía así, por la palabra romance. Ni historias, ni hazañas, ni décimas, no, romances. Y después también existían romances de creación local, que personas que tenían ese don los creaban, pero que no le daban el nombre de romance, sino que le daban el nombre de coplas. Y que de hecho, en la propia conciencia de los mayores, siempre se mantuvo como una jerarquía entre el romance y la copla, ¿no? Entre el romance y la copla. Es muy curioso eso. Hay casos curiosísimos de una copla, por ejemplo, que hizo Pancho Cruz en Romanceador de Bayron Rey, que en una fiesta de San Antonio, que le prestaron un tambor y lo pasó, y entonces le sacó unas coplas al caso del tambor reventado de cero. Entonces, él, por ejemplo, esos romances lo crea, pero como una copla jocosa, para hacer la gracia, no llega nunca un tambor prestado que no lo hubiera agarrado. Dice, y cuenta la historia. Pero, por ejemplo, y mira que hay grabaciones de Pancho Cruz, no hay ninguna grabación de Pancho Cruz en una procesión cantando ese romance, esa copla. Cantaban los romances tradicionales. Entonces, existía esa doble parte. Donde también es verdad que hay romances de personal muy buenos, caso de Lucas Mesa, nada más era. Pero realmente el genio improvisador del romance está en el pie, en ese pareado, que es lo verdaderamente singular y que es maravilloso. Realmente, cuando uno analiza la tradición oral de La Gomera, por ejemplo, a través de los pies de romance, es increíble la simpleza, pero la extraordinaria belleza que hay detrás de cada uno de esos pies. Desde un pie lírico, poético, cercado estoy de doncellas como la luna de estrella, hasta un pie descriptivo, qué bonito es el romero cuando están de flores hielo, hasta un pie amoroso, tiende tus cabellos, dama, y en ellos hazme la cama, hasta un consejo, no te ahogues en poca agua, galán, que la mar es larga, hasta los pies anclados a la tierra, Gomera, tierra querida, tus hijos nunca te olvidan, los pies que hacen un elogio a una imagen, a la patrona del pueblo, ¿no? Retén la vista y repara lo linda que es Santa Clara. Podemos hacer un enorme recorrido de romance, que es tan singular que inclusive la historia de La Gomera se ha quedado patente en ello. Probablemente, sin aquel pie de romance de las costillas del cura, ¿verdad? Todos lo sabemos. Hay una historia concreta que a través de ese pie de romance permaneció en la memoria colectiva. Otro ejemplo, cuando vino el rey Alfonso XIII a La Gomera, que no llegó el día que tuvo que haber llegado y tal, que le cantaron un pie de romance reconocido, ¿no? Cuando estaba el grupo de tambores esperando en la villa y ni llegó rey, que le cantaron, este rey que nos engaña no debe ser rey de España, ¿verdad? Estando ya candente el sentimiento republicano, que le costó unas caricias fuertes de la Guardia Civil. Entonces, son episodios en los que, con una genialidad impresionante, el genio creativo del romanceador consigue que el sentir colectivo del momento se condense ahí. Y que lo que acaba de nacer, que es el pie, naturalmente, sin ningún tipo de vínculo abrupto, sino con todo
suavidad del mundo se una a la historia vetusta, antigua, pasada. Y ahí tienes, por ejemplo, ¿no? El famoso pie de romance aquel del ciego de plata, ¿no? Cuando dicen que se operó de la vista y pudo ver un poquito y fue a Santa Lucía, ¿no? Y no me acuerdo cómo era el pie, dice, hoy veo y ayer no veía que grande Santa Lucía, o algo así decía él, ¿no? Y ese pie de romance lo canta con el romance a lo mejor de Cintana, un romance de 700 años o de 600, que casa perfectamente con lo que acaba de pasar ahí. Entonces, el panorama de los pies de romance en La Gomera es espectacular. Y después, dentro de la riqueza oral de la isla, tenemos otra cuestión, la décima, que el gomero siempre supo mantener y hacer convivir de forma extraordinaria los dos fenómenos, cosa que en el resto del mundo panhispánico no pasó. Uno va, por ejemplo, hoy a América, vas a Perú, vas a Cuba, vas a Venezuela, vas a Colombia, vas a Argentina, y la décima está difundida por todos sitios. La cantan los payadores, la cantan los cantores de Mejorana, la cantan los repentistas en Cuba, la cantan los galeronistas en Venezuela. Pero el romance se desapareció. ¿Por qué? Porque la décima se lo tragó. La décima es más moderna, más atractiva, más sonora. Pero sin embargo, en La Gomera, cada uno encontró su lugar. El romance, soporte textual de Vélez del Tambor. La décima, soporte estrófico de la intrahistoria de la isla. Y ahí vemos, por ejemplo, las décimas de Upalupu, las décimas contando toda la rebelión de los gomeros, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, las décimas de la arrastrada del 41. Ahí vemos, por ejemplo, las décimas del Telémaco, contando el drama de la migración. Pero décimas, no hay romance. Yo no he leído un romance del Telémaco, ni he leído un romance de... Entonces, es interesantísimo cómo el genio creativo se manifiesta en el pie de romance fundamentalmente y en la décima como fenómeno oral potente y en otro sentido en la copla, pero dentro de otro contexto. Y cómo, sin embargo, el romance castellano, antiguo, mantiene su vigencia. E interesante esto también, yo hablo mucho, pero interesante también en esto, ¿por qué unos romances perviven y otros no? Que eso también habría que planteárselo. Porque los romances son depositarios de un valor universal, ulterior, que está detrás de ellos. Detrás de cada historia hay una moraleja, entre comillas, de honor, de fe, de heroísmo. Y entonces es esa historia, ese valor universal lo que engancha. Uno lo ve, por ejemplo, cuando escucha las entrevistas de traperos, notas como los antiguos, ¿no? los viejos, en el mejor sentido de la palabra, por supuestísimo, iban recitando los romances y paraban, ¿no? Y decían, eso lo dijo porque el rey quería matar al hijo y tal, y entonces él estaba, no sé, y entonces se malentonan y se emocionan porque se vuelven parte de la historia. Entonces, ahí hay un valor en el romance trascendental impresionante, porque lo que nos sigue diciendo a nosotros en el 2025 le dijo Antonio Ortiz en los años 70, probablemente al patriarca del Cedro a finales del siglo XIX, y en tantísimos nombres anónimos que nadie recuerda, pero que fueron eslabones de esta cadena. Y con respecto a lo que decía Eduardo de esta convivencia del romance y la décima, en Fuerteventura también... En Fuerteventura lo llamamos cantares y se improvisa normalmente el cantar y se hace principalmente, pues ustedes saben de la polca majorera, ¿verdad? Que es muy sonada y tal, pero también lo hacemos fuera de Fuerteventura la llaman isa majorera, nosotros la llamamos isa corrida y allí no la identifican, vamos a tomar una isa majorera, vamos a tomar ¿verdad? La isita corrida y tal, y la décima sí está, pero estamos hablando de dos realidades totalmente diferentes.
y es que en La Gomera se conserva y en Fuerteventura y en el resto de las islas desapareció. Les quiero leer una cosa muy sencillita. Miren, en Gran Canaria y en Lanzarote los romances se hacían con canto individual, no había canto colectivo. O sea, una madre adormecía a un niño o un grupo de personas estaba descamisando al niño y tal, y uno del grupo cantaba romances, los demás eran oyentes. En La Palma y el Hierro el canto era colectivo, como aquí en La Gomera. Y en Fuerteventura y en Tenerife se daban los dos fenómenos, tanto uno como el colectivo y tal. En La Palma, Gomera, Hierro y Fuerteventura hay una melodía para todos los repertorios, pero es que, y esto era importante, en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, cada romance tenía su propia melodía. Yo manejo muy poco el asunto, pero es donde vas Alfonso XIII, es donde vas Triste de ti, recuerden eso. ¿Dónde vas Alfonso XIII? O el cantar de El Conde Olinos, ¿recuerdan? Mañanitas de San Juan, que tenían melodías propias. Todo eso ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido. Pero ha desaparecido el folclore religioso, los ranchos de ánima. Ha desaparecido el folclore infantil, los niños juegan de otra manera. Ha desaparecido el folclore de relaciones. Los jóvenes antiguamente enamoraban tirándose cantares unos a otros, ¿no? Como ustedes saben, jugando al anillito, ese tipo de cosas, los velorios de parida famosos y demás, ¿no? Y se sostiene. Es decir, yo haría un parangón parecido a esto. En el resto de las islas, casi con la excepción del Hierro, existe pues, la isla. Existe la polca, por empezar por el siglo XIX. 1800 y pico llegan a Canarias la polca y la verdina, y la polca mazurca. Llegan y se asientan. Vinieron con partitura y la gente los oía al piano y los interpretaba luego a la púa o como podía. Retrocedemos un siglo y está la malagueña del sur de España. Retrocedemos un siglo y están las seguidillas y las folías. Y ahí el folclore principal, por supuesto, ahí. Después un montón de manifestaciones y de canciones populares. Pero ustedes imagínense lo que significaría para las islas la pérdida de la tradición del siglo XVII, XVIII y XIX. Quedarnos en, ¿me entienden? Es como si no conservásemos la tradición que nos fue legada. Por eso Eduardo, cuando hace esta apología con ese corazón que tiene y el acompañante, no es que me llega al alma, porque sería como perder toda esa tradición. ¿Se imaginan? No sé, que los majoreros dejemos de cantar la polca majorera, estamos locos, ¿verdad? No sé, pierdes auténticamente identidad. Y el conservar otra cosa que yo entiendo de los chicos, ¿no? Porque está también el modo interpretativo. O sea, ustedes han logrado, o por lo menos lo que yo interpreto de cuando los escucho a ustedes, han logrado interpretar como yo no me imagino a un cantador moderno. No sé si conocían a Manuel Navarro de Fuerteventura, por ejemplo, a Domingo Peña. Eran gente que tenían, cuando cantaban no lo hacían no era un barítono ni era un tenor, era una persona que estaba cuidando el ganado. Pero lo que transmitía, cómo cantaba, es algo peculiar, es algo inimitable. O sea, no lo pretende imitar nadie en el mundo. Como se tocaba el timbre, y perdonen que varíe un poco, como se tocaba el timbre en los años en lo que yo era nuevo y cómo varía ahora, hay una diferencia bestial, y es que el folclore evoluciona, y evoluciona para bien. Hay mejores músicos, hay voces más bonitas, pero ni hay mejores cantantes, ni suena mejor. Y es sorprendente. Y yo creo que La Gomera, ustedes me corregirán, lo que se da con estos chicos, o con lo que yo escucho actualmente, es que se respeta ¿verdad? El pulso. El tema que tiene La Gomera, ¿no? Y que tanto la juventud como lo que se dice en el mundo del baile del tambor, la responsabilidad que hay, es eso mismo que venimos hablando durante toda la sesión, ¿no? El salto generacional. Sí, es verdad que hay algunas personas que participan en eso, como podemos ver aquí a Jonathan Santos, presente aquí, a Arcelio Herrera,
los Correa, toda esa gente que debido al contexto pues siguen participando, siguen escuchando, cantan lo mismo que escuchan de esos viejos cariñosamente hablando, ¿no? Y al menos en lo particular, cuando intentamos participar en ese baile del tambor, en esta cultura, yo creo que una de las principales, lo esencial, es lo que decía antes Eduardo, debemos conocer la fuente, ¿no? Y atender a ella. Si no la tuviéramos, diríamos, bueno, pues uno puede tener razón, el otro no, porque uno piensa de una forma, otro piensa de la otra. Pero es que las fuentes están. Y hay fuentes de los años 60, de los años 70, de los años 80. Hay infinidad de grabaciones que están recogidas finalmente en un tomo, que es un libro, pues el romancero. Están muchas de las versiones de los romances que viven aquí, pero en esas grabaciones no solamente están los romances. Están escondidas, pues, cómo se aprendieron los romances, cómo se cantaban los romances, una procesión entera, qué se cantaba en una procesión, cómo se cantaba, cómo se respondía, cómo era el golpe del tambor, cómo se bailaba en algunos recursos visuales. Está todo escrito, yo creo. Simplemente tenemos que atender y criticar la fuente de manera pues prudente, ¿no? Y me remito a la invitación de Eduardo, ¿no? El archivo sonoro de Massimiliano Trapero, una auténtica joya. No es lo mismo abrir el libro y leer la versión de fulanito del día 23 de julio del año 83 que buscar ahí el nombre del informante, Prudencio Sánchez. Usted pone eso ahí, pincha la grabación y sale ese hombre recitando. O no, recopilado en la procesión de Santa Rosa tal día en el año no sé cuánto. Pincha y escucha cómo era una procesión. Es que incluso escuchas acá cómo se toca el tambor, qué golpe lleva el tambor en un sitio, cómo se tocan las chácaras verdaderamente, cuál es el golpe de las chácaras, hasta las campanas, los voladores, cualquier cosa, los gritillos que hay en ese éxtasis de los bailadores, infinidad de cosas que la labor que yo creo que tenemos principalmente los jóvenes, que somos ese relevo, ese eslabón que se está intentando pues unir nuevamente esa cadena, es volver a eso, ¿no? Si no tenemos un referente en casa, o quizá no lo llevamos a conocer, creo que lo más cercano es pues volver a toda esa batería de libros abiertos que solo con un simple móvil pues podemos escuchar. Bueno, pues para ir cerrando esta mesa redonda, yo planteo una última pregunta, y es ¿qué futuro le auguramos al romance? Yo voy a solo un motivo. En Fuerteventura tenemos un proyecto que no es de rescate, es de sencillamente difusión, porque está muerto. Entonces lo que pretendemos con Romance Coqueta en Curia en su 6ª edición, están invitados La Gomera este año, en noviembre, es sencillamente que la gente sepa que hubo un momento en el que existía el romance. Ustedes tienen la obligación de conservarlo. Yo creo que ya el futuro es el presente. Y tenemos, como decíamos antes, yo parto de dos bases. Primero, hemos titulado esta mesa redonda una herencia que nos sobrepasa. El romance lo hemos heredado, y lo que uno hereda es de uno, como fue de tus padres, como fue de tus abuelos y como fue de tus bisabuelos. Por lo tanto, hay que cuidarlo, no dejarlo perder, porque a veces creo que podemos correr el riesgo de pensar que siempre lo nuevo, ¿no? es mejor, y no siempre es así, ¿no? Chesterton tiene una frase muy buena que dice, estoy cansado de discutir con la gente que piensa que el jueves es mejor que el miércoles porque viene después. Pues no siempre lo que viene después, por ser más lo mismo. Entonces, que tengamos conciencia de que lo hemos heredado
y de que al heredarlo no es tan nuestro como de sus futuros herederos, y que es una responsabilidad. Entonces yo creo que hay que afrontar el futuro con esas tres perspectivas. Primero, la gratitud de lo recibido. Segundo, la conservación de lo heredado. Y tercero, la transmisión de la llama. Pues bueno, sí, la verdad que finalmente es una labor que nos compete a todos, ¿no? Y debido a todo lo que hemos hablado, y principalmente a ese salto generacional que vuelvo y lo recalco, esas personas que quizá también acercan ahora a su vida el interés por rescatar aquello, deben también hacer ejercicio de reflexión con todo lo que hemos comentado, ¿no? Sobre todo volviendo a lo antiguo, a escuchar a sus padres y a sus abuelos. Porque al igual que para el patrimonio en general, para finalmente divulgarlo, primero tenemos que conocerlo correctamente. Debemos conocerlo, debemos practicarlo y transmitirlo de una manera pues, sensata y pasarlo a las futuras generaciones pues de igual manera, o en este caso mejorar de tal como nos ha llevado a nosotros. Pues con estos mensajes y conclusiones nos quedamos. Cabe darle las gracias a Marco, Eduardo y Daniel por arrojarnos un poquito más de luz y de conocimiento sobre el romancero de La Gomera. Y gracias a ustedes también por escuchar y permanecer y acudir, ¿no? Y asistir a esta primera edición sobre el romancero de La Gomera. Muchas gracias. Un pequeño espacio por si alguien quiere preguntar algo, tener alguna duda, alguna cuestión que se les quede en el tintero. Sí, me gustaría hacer un apunte con lo que ellos hacen, ¿no? Que es verdad que el romancero, o tal como ustedes lo han planteado en el mensaje, al final hay ciertas fuentes que son las que todos hemos seguido, ¿no? Isidro, Lili y tal, y tenemos el reflejo que ellos nos transmitieron. Y hay muchas jornadas de aprender a tocar el tambor, a bailar, pero no hay jornadas en las que podamos escuchar eso que ustedes están diciendo para que podamos tener esa raíz también, sino al final yo estoy aprendiendo el mensaje que tú aprendiste y cómo me lo transmitiste, pero no realmente la fuente. A lo mejor ese trabajo que no se está haciendo, pues sería interesante también tenerlo en cuenta para que todos podamos llegar a la fuente, porque Prudencio, yo me acuerdo tocar con Prudencio y no necesito a lo mejor escuchar un audio de él, pero hay gente que no sabe ni quién es. Van a escuchar a Eduardo o a Dani en este caso y aprenderán de ustedes, pero si lo que queremos es que esa raíz siga siendo, también tenemos que acercar a las personas esa parte, ¿no? Que no todos tenemos alcance o que no todos podemos tener alcance. Un poco la reflexión sobre esto último que estamos comentando. Totalmente de acuerdo. Y al final hemos centrado, pues, quizá a través ya de lo que decía Eduardo al principio, la diferencia entre tradición y folclore, y aprender de un referente o de referentes. Claro, que al final estás influenciado por cómo lo aprendió él y después cómo te lo supo transmitir. Exactamente. O ella, porque Lili, por ejemplo... Y otro problema que hay ahí, y es que, porque aquí afortunadamente hay gente muy comprometida con la transmisión desde su rol educativo, desde su rol creativo, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta una cosa. Yo, por ejemplo, a veces el tema de por ejemplo, talleres breves, cuestiones de estas, ¿no? Muchas veces creo que transmiten la forma, pero no el fondo. Y entonces ahí hay un peligro tremendo, porque si en definitiva, yo digo mucha gente, ¿no? Da tristeza eso, cae en cualquier procesión, hay una feria de artesanía, cómprate un tambor, eso es pum, 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 y pum, 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 ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, oye, no señor, esto tiene una trascendencia sagrada, literalmente sagrada. Nunca se me olvidará, yo chico fui a la fiesta de Chipudi y era un muchachillo. Y estaba
¿cómo me olvidó del domingo mes? Y entonces él le gustaba mucho el punto cubano, el punto cubano era maravilloso, pero ese día, no sé, la ruta me pegó a tocar allí. Y entonces se perdía, se iba del golpe y tal. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de oír a los viejos decirle, Domingo, oreja, oreja. Y cuando vieron que no parejaba, mira, mi niño, hazte fuera y lo que no arreglan son los conches, ¿no? Y eso ya hoy, claro, voy a un taller, y si yo me quedo que esto es pum, 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 y chucu, 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 pues pum, 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 y chucu, chucu, chucu. Y al final tú dices, oye, ¿se ha podido escribir tanto de pum, 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 chucu, chucu, chucu? Entonces, los primeros que tenemos que creernos lo que esto vale somos nosotros. Y ya que la fuente, lastimosamente, se las tragó la muerte, dar gracias de que las tenemos. Tuviste la inmensa suerte, Oscar, como la tuvo Jonathan, como la tuvo Miguel Ángel, como la tuvo de Margarita, por supuesto, que son de escucharlos, de verlos, de sentirlos. Ahora, los que vengan tienen también que tener esa no porque fueran mejores o tal, sino porque ellos eran la fuente pura y nosotros ya estamos adulterados. Sí, que también hay lo que te decía de tradición a lo que es folclore. Hemos modificado la tradición para subirlo a un escenario. A lo mejor un paso es el mismo paso, una persona coja, lo hacía de una forma y es el mismo que el otro. Y al final son dos mudanzas que hemos modificado para subir a un escenario. Eso pasan todos folclores, desgraciadamente. ¿Verdad? Pasan todos folclores, desgraciadamente. Se va modificando y las voces solistas y tal en una isa que te alarga una isa interminable al final. ¿Dónde aprendiste tú eso, niño? Lo único que estás demostrando es fuelle. Tú tienes fuelle y se acabó. Ya no tienes más. No tienes dotación para comunicar. Exacto, y el problema también reside en intentar hacer el baile del tambor como si fuésemos una orquesta con partitura. Esto no requiere de entonación, al final es algo natural, espontáneo que sale, ¿no? Y nos enfrentamos sobre todo actualmente, yo creo que en esto coincidimos, en un momento en el que lo que tú comentabas, Eduardo, eso en La Gomera no existe. Si usted se compra un tambor por la mañana o va a 2 clases de folclore, tal y como ha pasado, se imparte clases de folclore, voy 2 días, no, ya se toca el tambor, porque el tambor es fácil, pum, 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 pum. Voy a una procesión y claro, a lo mejor si hay una persona que pinte cana, a lo mejor respeta y le da la razón, porque si tú invitas a esa persona, gritas oreja, emparejese algo tal, no. Porque tú a mí no me vas a decir que eso se toca así. Entonces también nos enfrentamos, eso ya es un problema social, ¿no? Lo que se denomina el respeto. Antes había muchísimo respeto en el sentido de se sabía lo que se estaba haciendo, lo que se estaba tocando, y si no se sabía, pues te invitaban a irte. O incluso... Nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Y uno de los males de nuestro tiempo, en La Gomera y en el mundo entero, es el individualismo. Cada vez somos más individualistas. Por ejemplo, ¿no? Uno se fija, por ejemplo, en las fotos antiguas y en los vídeos antiguos, ¿no? Y inclusive la disposición del tambor y de la chácara en la procesión no era un regimiento romano de fila, era una media luna. Tú ves esas fotos que hay de las fiestas de la Mercedes, de San Marcos, de las fiestas de Chipude, en los años 80 y tal, y por ejemplo las chácaras eran un círculo, un rebullicio, donde todos se comunicaban, las miradas, no sé cuánto. Hoy, entre la primera chácara y la última, hay 15 metros, y cada uno mirando para el frente, no hay comunicación entre nosotros. Y perdemos ese valor colectivo, que es riquísimo, riquísimo. Entonces, por eso decimos que nosotros que estamos ahora en el meollo, tenemos que ser muy generosos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo buscar y crecer y sumar y vivir también esa fraternidad, ¿no? Yo recuerdo, tengo
me acuerdo de la fiesta de la Palmita, que yo, un muchachillo, llegué y entonces estaba Ruperto sentado, Ruperto Barrera, sentado en la plaza. Y entonces le digo, Ruperto, ¿cómo va la cosa, hombre? Ay, digo, y tal, yo, un hermanito inocente, le digo, Ruperto, ya con el tambor, no, todavía no tengo afinado. Y le digo, ¿y eso, Ruperto? Dice, uy, porque estoy solo, y un tambor para afinar de dejar a tu compañero. Y es verdad, porque cuando uno afina el tambor, si con el tambor de al lado el tuyo reverbera, es que está bien afinado. Entonces, ahí, en ese gesto sencillo, yo vi en él ese valor colectivo y de hermanamiento que tiene que ver el tambor. Y tenemos que volver otra vez a eso, a esa solidaridad, a esa unión, a esa recuperación. Eso junto también al acercamiento, como tú decías, no solamente trasladar la praxis, yo te puedo decir, pues, pero también te puedo decir, mira, escucha la grabación esta. Vino de aquí. Escucha tal. Y si ves la rapidez, cómo más fácil tocar, cómo no, ver las fotos, ver los vídeos. No, porque así no es, yo no se lo digo, se lo dice, pues, fulanito en la fiesta de tal en el año 83, por ejemplo. Y sin entrar en las diferencias que hay en toda la isla. Para el año que entra la jornada de la tiene que ser 15 días. Por mi parte.